Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya los extrañamos, pero esperamos en el Señor que muy pronto nos volvamos a ver. El día de hoy me tocó compartir a mí la palabra y espero que sea de bendición. Vamos a empezar con una oración. Y pues Señor, te damos tantas gracias por este día, gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor, aprendiendo juntos de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Glorifícate, Cristo Jesús, y te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder servirte, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues Dios nos ha estado hablando mucho, ¿verdad? Estos últimos días a través de nuestro pastor, a través de Luis, y nos ha estado preparando para todas estas cosas que hemos estado enfrentando, ¿verdad? Y estas últimas 3 semanas he comenzado a oír mucho tres palabras hermanas que muy probablemente tú también has estado escuchando, que es el miedo, es la angustia y es la preocupación. Y hace unos días dos amigas me compartían pues su preocupación, ¿verdad? Su temor porque sus esposos habían sido despedidos pues a base por todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Y hablaba con otras y sentían también ese mismo temor de lo que iba a pasar. También era probable que en el trabajo de sus esposos también pues iba a haber un recorte de personal. Entonces, pues son temores, ¿verdad? Son temores reales que estamos enfrentando como sociedad a nivel mundial. Y, y bueno, como resultado de todo esto que está pasando, que comenzamos a sentir, empiezan esas preguntas de ¿y qué sí? ¿Y qué si pierdo mi salud? ¿Y qué si pierdo mi trabajo? ¿Y qué si mis padres se enferman? Si mis hermanos, ¿verdad? Si mi familia, si mis abuelos se enferman, y qué si yo me enfermo, y qué si pierdo mi semestre, y qué si, ¿verdad? Empiezan todas estas preguntas, y qué si la crisis económica global que viene una oleada, pues nos llega a pegar en nuestra economía familiar. Y empezamos a tener todos esos pensamientos, ¿verdad? Todas esas preguntas que sin duda hablan de un temor que estamos sintiendo, un temor que estamos experimentando. Y como Luis les había estado platicando hace unos miércoles, pues nos ha pasado con los pequeñitos, con Emanuel, que de pronto en la noche, en la madrugada, se viene a nuestra cama porque está teniendo un mal sueño, porque está experimentando miedo. Entonces, nosotros le decimos, hijito, ¿sabes qué? Tú tienes que hablarle esos temores, tú tienes que declarar la palabra de Dios ante esos temores. Jesús ya te ha dado esa autoridad para hacerlo. Y entonces ahí le empezamos a decir, el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor es Jesús. Y Jesús, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿verdad? Estamos declarando la palabra de Dios a Él y a ella, a Emi, y la otra vez estaba yo en la cocina y de pronto me dice, mamá, quiero ir al baño. Y le digo, pues ve, hijito, pues yo estoy aquí ocupada, aquí yo estoy. Y me dice, acompáñame, mamá. Y yo, hijito, ¿tienes miedo? Sí, mamá. Y le digo, no, papi, ¿tú crees que Jesús está contigo? Sí, mamá, sí, sí, creo que está conmigo. Pues decláralo, háblale ese miedo, échalo fuera. Dios te ha dado su autoridad. Entonces se va al baño y se empieza a escuchar, en el nombre de Jesús, te vas de aquí, miedo. Dios no me ha dado un espíritu de temor. Entonces regresa y de pronto, más al ratito, se va a su cuarto por un juguete y otra vez, en el nombre de Jesús, te vas, miedo. Dios no me ha dado ese espíritu de temor. Y como les digo, Jesús nos ha dado esa autoridad, Él ya no la dio. Y ustedes como chavos, además de todos estos miedos que les platico, probablemente están enfrentando otros también, ¿verdad? Por ejemplo, miedo a
si se van a casar, si van a encontrar esa persona que ame a Dios, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a si van a poder ingresar a esa universidad a la que están aplicando, si van a poder conseguir la beca, si sus papás van a poder solventar los gastos que implica entrar a la universidad. Empiezan a surgir esos temores, ¿verdad? Temores hasta hablar en público y a las cosas que están por venir, ¿sí? A las cosas que están por venir, al futuro. Empezamos a experimentar ese temor, ¿verdad? Y es que aparte de todas estas cosas que les digo, tenemos un amigo que no nos ayuda mucho, ¿sí? Que es un causante de estrés y que todo el tiempo está con nosotros. Todo el tiempo está con nosotros y últimamente en este aislamiento, este amiguito se ha vuelto un instrumento que estamos viendo más y más y nos da información y nos habla y nos da un mensaje y entonces entra un Instagram y entonces entra un Twitter y entran videos y entonces ya para cuando acordamos estamos viendo todo eso y nuestro corazón se ha llenado de temor, nuestra mente y andamos pensando y qué va a pasar y si sí y que si no. Y bueno, es un bombardeo de información lo que estamos teniendo en estos tiempos. Se habla de que la generación de ustedes, bueno, y la mía, que yo todavía también entro, los millennials y la generación Z, son de las generaciones más estresadas que ha habido, ¿sí? Y expertos hablan que uno de los motivos es precisamente la tecnología, ¿sí? Ese amigo que les hablo, el celular, ¿verdad? El celular que recibimos información inmediata a través de él y esta información nos empieza a causar preocupación, nos empieza a causar ansiedad y pues temor, nos empieza a causar miedo. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, es que ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para no sentirme así? ¿Cuál es la respuesta de esto? Y sabes, en la vida siempre vamos a estar enfrentando retos, vamos a estar enfrentando situaciones de preocupación, vamos a estar enfrentando dificultades, ¿sí? Así es. Y saben, todo esto es para glorificar al Señor, ¿sí? Pues es a través de nuestras debilidades que Él nos fortalece, a través de nuestras necesidades, nuestras angustias, que Él nos enseña a confiar en Él, ¿sí? Que nos fortalece en Él, ¿sí? Que es ahí donde Él dice, hijo, ¿tú crees que el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Sí? En esa dificultad, en ese miedo, ¿tú crees? ¿Tú crees en mi palabra? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Sí, y tristemente también es la manera en la preocupación, en el temor, en toda esta situación que el ser humano lo voltea a ver, ¿sí? En la prueba, en los problemas, en el dolor. Y saben, tenemos que estar preparados, chavos, tenemos que estar preparados. Hace unos días les compartía que Luis se fue al súper porque nos estábamos preparando, ¿verdad? Para todo esto que estaba por venir, para poder tener provisión suficiente para 1 o 2 semanas de no estar saliendo, de no estar yendo al súper. Entonces él empezó a prepararse y mientras me traía las cosas y yo las estaba acomodando, yo pensaba, ¿cuántas personas no, cuántas familias no están así, verdad? Llenando sus alacenas. Y decía, Señor, pero qué importante es llenar nuestra alacena espiritual. Tenemos que llenar nuestra alacena espiritual con su palabra, que es tan necesaria. Dice la palabra que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y es tan necesario. No solamente el alimento físico, ¿verdad? No solamente llenar nuestras alacenas con la comida, sino también nuestras alacenas, nuestro corazón con la comida espiritual, con su palabra, tan necesario. Y bueno, pues no debemos de tener miedo, chavos, no debemos de tener miedo, como le decimos a nuestros niños. Nosotros podemos hablar de esos temores. Jesús nos ha dado esa autoridad de reprenderlos, de someterlos con su palabra, con esa información que tenemos en la alacena de nuestro corazón, sacar esa información y hablarle a esos temores. Y bueno, pues nadie puede decir que nunca ha experimentado estos sentimientos, ¿verdad? Todos
los hemos experimentado, la preocupación, el miedo, la ansiedad. Y saben, aun cuando las cosas van bien, experimentamos también esto, este temor de decir, ah, caray, todo está muy bien, pero ¿hasta cuándo? O sea, hasta en esos momentos empezamos a sentirnos ansiosos, preocupados, y la preocupación nos agobia y la preocupación nos produce miedo. Nos produce miedo. Dice Proverbios 12:25, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La preocupación agobia a la persona, ¿sí? Mas una palabra de aliento la anima, la buena palabra lo alegra, ¿sí? La buena palabra, la palabra que está viva, la palabra que nos da vida, y esa es la palabra del Señor. Esa palabra es la buena palabra que nos anima, ¿sí? Que nos fortalece, que nos da esperanza y que nos da paz. La palabra de Dios. Sí, entonces cuando nosotros nos estemos sintiendo en ese valle de sombra de muerte, dice la palabra que no temeremos mal alguno porque el Señor estará con nosotros. Acompáñenme al Salmo 23. Salmo 23. Entonces, como les decía, cuando esos pensamientos y esos sentimientos empiecen a llenarnos, empiecen a venir a nosotros, nos estén atacando, nos estén agobiando y sintamos esa incertidumbre, nos sintamos en ese lugar oscuro, preocupados, en ese valle de sombra de muerte, el Señor nos dice, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Sí, ya están ahí en el Salmo 23. Y bueno, este salmo fue escrito por el rey David y se dice que probablemente es uno de los más conocidos, y me encanta este salmo porque es una declaración de fe y de confianza en el Señor. Es el rey David diciendo, Señor, tú eres mi pastor, Señor. Yo confío en ti, depositando su fe en ese gran pastor. Y bueno, vamos a empezar, Salmo 23. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y me encanta pensar en ese gran pastor que dio la vida por sus ovejas. En ese gran pastor que conoce a sus ovejas perfectamente. Es Jesús que nos conoce perfectamente a nosotros y quien dio su vida por amor a ti y por amor a mí. ¿Sí? Y vamos a empezar a desmenuzar este salmo, versículo 1. Me encanta esa conexión que hay entre Él y yo. El Señor, Él es mi pastor, nada me faltará a mí. Él y yo, hay una conexión entre el gran pastor que es Jesús y sus ovejas que somos nosotros. ¿Sí? Y dice, Jehová es mi pastor. ¿Sí? No dice Jehová será mi pastor, sino Jehová es mi pastor. ¿Sí? Dice, nada me faltará. ¿Ok? No dice, nada me ha faltado, sino está hablando del futuro. Nada me faltará. ¿Sí? Nos está dando esa seguridad. Hijo, nada te faltará. ¿Sí? Nada te faltará. Está hablando hacia el futuro. ¿Sí? En Hebreos 3, 20, 21, la palabra habla de ese gran pastor y dice, el gran pastor dio su vida por sus ovejas, por ti y por mí, y fue a quien nuestro Dios de paz resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran pastor, sí, por la sangre del pacto eterno. Él nos capacitará a hacer su voluntad. Jesucristo lo hará. Él producirá con su poder en nosotros todo lo bueno que a Él le agrada para su gloria y para su honra, ¿sí? Entonces, versículo 1, el Señor es mi pastor, con Él tengo todo lo que necesito, ¿sí? Con Él tengo
todo lo que necesito. Él me capacitará para hacer su voluntad. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me lleva por esos delicados pastos de su presencia, donde Él me hace descansar. ¿Sí? En Mateo 11:28 dice la palabra, dice Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Junto a esas aguas de reposo, Él nos va a pastorear, Él nos va a pastorear, Él me lleva a esos arroyos tranquilos. Y sabe, el pastor sabe reconocer cada detalle de sus ovejas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando una oveja requiere mayor atención porque está enferma o porque tiene temor, ¿sí? Está asustada o porque tiene hambre o tiene sed, ese pastor sabe, porque conoce a su rebaño, ¿sí? Se dice que la oveja debe de estar bien alimentada para estar tranquila y para poder descansar. ¿Sí? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? Llena, tranquila, para poder descansar. ¿Sí? Y expertos hablan que las ovejas comen la 10ª parte de su peso. O sea que si una oveja pesa 40 kilos, come 4 kilos de pastos, de buenos pastos. El pastor busca esos buenos pastos de buena calidad para darle a sus ovejas. Además, por regla general, las ovejas tienen que tener acceso a agua limpia, ¿sí? Agua limpia porque ellas toman de 2 a 4 litros de agua diariamente, ¿sí? Entonces beben esa agua limpia, no una agua estancada, una agua sucia. Así que dicho esto, Dios nos habla de su perfecto cuidado y de su provisión, ¿sí? En lugares de delicados pastos me hará descansar cuando estoy saciado. Esas ovejas cuando están llenas, cuando están bien alimentadas, descansan en esos pastos, nos habla de esa provisión y con esas aguas de reposo, ¿sí? De ese cuidado, su perfecto cuidado y su provisión. Y como les decía, entonces si somos nosotros esas ovejas, ya descansando en esos pastos, bien alimentadas, junto a esos arroyos de agua, donde nosotros podemos beber, pues aquí hay una relación, ¿verdad? Que Jesús, en Juan 6:35, Él habla que yo soy el pan de vida. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá sed. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Entonces, como les decía, esas ovejas, cuando están bien alimentadas, descansan en esos pastos y Él es nuestro alimento, Jesús es nuestro pan, es nuestra agua viva, ¿sí? Es nuestra agua viva. Versículo 3 dice, confortará mi alma. En la versión en inglés dice, He restores my soul. Él trae de vuelta a la vida mi alma, la restaura. En la Nueva Traducción Viviente dice, renovará mis fuerzas. Él renueva nuestras fuerzas, Él conforta nuestra alma, Él restaura nuestra alma. Y Él lo hace por amor a su nombre, para darle honor a su nombre, ¿sí? Y saben, las ovejas no tienen buena visión, las ovejas no ven de lejos, así que no saben pues qué hay más adelante, ¿verdad? Y este versículo nos dice que Él nos guiará por sendas de justicia. Él nos guía, pero saben, nosotros tenemos que seguirlo. Y la palabra habla que las ovejas escuchan la voz de su pastor, ¿sí? Y la reconocen y lo siguen. Y en Juan 10, versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, el Señor nos conoce y dice, y me siguen, ¿sí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Saben, yo quiero ser como esas ovejas que tienen esa confianza en ese pastor, que saben que ese pastor da la vida por ellas, que saben que ese pastor las conoce perfectamente, ¿sí? Y como dice aquí, que saben que ese pastor da vida eterna y que no vamos a perecer jamás.
y que nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro pastor. ¿Qué confianza es esa? Sí, porque Él nos ama, porque nuestro pastor nos ama. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque pase por ese valle oscuro, aunque esté en ese valle. ¿Y cuál es el valle que estamos pasando ahorita? ¿Cuál es ese lugar oscuro? ¿Cuál es ese lugar oscuro? ¿La incertidumbre del mañana? No sé, quizás la falta de salud, hacia la enfermedad, hacia la muerte, la falta de provisión, la falta de trabajo, la ansiedad. ¿Cuál es ese valle? Y dice el Señor, no temas, no temeré, dice el rey David, mal alguno, porque tú estás conmigo. Sí, tengo esa seguridad de que ese pastor está a mi lado, ¿sí? Y aunque no lo puedo ver, y aunque a lo mejor no lo puedo sentir, Él está ahí. Nuestro pastor está ahí. Nuestro pastor está cuidando de sus ovejas, de su rebaño, de nosotros, ¿sí? Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿sabes? La vara, los pastores la usan para proteger a su rebaño de los animales salvajes. Y el callado lo usan para darle dirección a sus ovejas. Así que si una oveja está yéndose por otro lado, tomando otro camino, agarrando monte, viene el pastor con su callado que tiene un gancho y del cuello la jala y ¿saben qué? Le da dirección hacia donde el pastor va. Tu vara y tu callado me protegen y me dan dirección. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, me preparas un banquete delante de mis enemigos. Y me encanta pensar en este versículo porque es así como que el Señor sirve la mesa, Él prepara ese banquete delante de nuestros angustiadores, delante de nuestros miedos, delante de nuestras preocupaciones, delante ¿verdad? De lo que podamos estar sintiendo, nuestras dificultades. Él prepara la mesa y dice, hijo, hija, mira lo que voy a hacer. Delante de tus angustiadores yo preparo ese banquete. ¿Crees en lo que yo voy a hacer? ¿Tú crees en lo que yo voy a hacer? Sí, yo le digo, Señor, ayúdame a tener esa confianza inquebrantable, ayúdame, Jesús. Y dice, unges mi cabeza con aceite. Y saben, en el Antiguo Testamento, el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Los reyes eran ungidos con aceite, los sacerdotes eran ungidos con aceite. Nuestro rey, Jesús, dice la palabra que fue ungido con aceite. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Esa representación del Espíritu Santo, el aceite, ese aceite que necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos su llenura, necesitamos unción, necesitamos que Él nos capacite, porque saben, todo este salmo, el Espíritu Santo nos capacita para poder creerlo, ¿sí? Él nos da, Él reparte esa medida de fe en nosotros, para que nosotros podamos tener esa confianza en nuestro gran pastor, y dice, unges mi cabeza con aceite, ¿sí? Ese aceite de su Espíritu Santo, derramas, me capacitas para cumplir eso que tú quieres que yo haga, Señor, esos planes que tú tienes para mí. Dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Y luego dice, mi copa está rebosando. ¿Sí? Y esto es un símbolo de alegría, está rebosando, ¿sí? Mi copa se desborda de bendiciones. Y me encanta como Jesús en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Wow! Con eso como nuestra copa no va a rebosar, con esa vida en abundancia que Él ha venido a traernos, nuestra copa se desborda de bendiciones. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente tu bondad
y tu amor inagotable, Señor, me seguirá todos los días de mi vida y en la casa del Señor yo viviré por siempre. Wow. De verdad que pensar en ese gran pastor llena mi corazón de fe, cómo lo describe David, cómo habla de él, de su provisión, de que en él encontraba esa seguridad, de que junto a él, junto a ese pastor, nada le iba a faltar, ¿sí? Y que ese pastor iba a saciarlo con ese pan de vida que es Jesús, con esa agua de vida que es Jesús, para que una vez saciado, nosotros descansemos como esas ovejas en esos delicados pastos, ¿sí? Sí, y dice que va a confortar nuestra alma de nuestras angustias, que Él va a restaurar nuestra alma, sí, que nos va a guiar por esas sendas de amor, por amor a su nombre, para darle gloria y honor a su nombre. Y aunque estemos pasando por ese valle de sombra de muerte, no vamos a temer porque el Señor va a estar con nosotros y Él con su vara nos va a proteger y con su callado nos va a dar dirección y dice la palabra que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Sí, haz de cuenta que el Señor nos está diciendo, hijos, vean lo que voy a hacer, crean en lo que voy a hacer. Delante de sus angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Su Espíritu Santo, esa llenura de su Espíritu Santo. Y vamos a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero tener esa confianza que tenía el rey David, esa certeza de saber que tú tienes el cuidado de nosotros, esa seguridad en nuestro buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿sí? Y como decía la palabra, me guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Él nos va a guiar, pero nosotros tenemos que seguirlo. Nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra, nosotros tenemos que estar en esa comunión, nosotros tenemos que tener esa confianza y su Espíritu Santo nos ayuda. Sí, Él nos unge con ese aceite para que nosotros podamos creer en eso. ¿Lo crees? Yo lo creo y bueno, pues este es el mensaje que les quería compartir y vamos a tener esa seguridad y ese descanso en nuestro gran y buen pastor Jesús. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ama por amor, por puro amor, Él dio la vida por nosotros y bueno, hay que confiar en eso, hay que descansar en sus promesas y espero que haya sido de bendición. Vamos a terminar con una oración, vamos a decirle al Señor que nos ayude a creer en esta promesa, que nos ayude a echar fuera esos temores, esas angustias, estas ansiedades, sabiendo que tenemos un buen pastor, que tenemos un buen pastor que nos cuida, que nos ama, que nos alimenta y que nos dice, conmigo nada te faltará. Y Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias Jesús, porque podemos confiar en que contigo nada nos faltará, Señor. Podemos confiar en que tú, Señor, eres ese pastor que da la vida por sus ovejas, Señor. Que tú nos llevas a esos delicados pastos, Jesús, donde nos alimentas, donde nos pides que nos alimentemos de ti también para ser llenos y poder descansar, Señor. Señor, gracias por tu unción, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, gracias porque aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, no vamos a temer porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tú presentas un banquete delante de nosotros, delante de las cosas que nos están angustiando, para glorificarte, para hacernos saber que tú tienes el control, Señor. Yo te pido que tú nos fortalezcas, que nos ayudes a creer en tu palabra, Señor, que nos ayudes a buscarla diariamente, Señor, a alimentar nuestras alacenas espirituales con tu palabra, Señor, porque es ahí donde está nuestra seguridad, porque es ahí donde está nuestra confianza, porque es ahí donde tú fortaleces nuestra fe, Señor, y así lo creemos, Señor. Creemos que el amor y la misericordia, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida, Señor, y que junto a ti, Señor, vamos a lograr pasar todas nuestras preocupaciones, Señor. Las rendimos ante ti, Señor. Danos esa confianza, Señor. Y
y esa certeza de que tú tienes ese cuidado de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno, te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones en esta semana, sigue aclarándonos, Señor, más de tu palabra, hablándonos, Señor. Haznos sensibles a tu voz, Señor, y ponen en nosotros esa hambre y esa sed por ir a esos pastos, a alimentarnos para tomar esas aguas, Señor. Tú eres esa agua viva y tú eres esos pastos, como dice tu palabra, tú eres el pan de vida, Señor, y queremos descansar en ti. Te damos tantas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición para ti este mensaje y pues nos vemos pronto. Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto.